.com.mx. En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te muevas. Ya regresa Fórmula Noticias. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. Bueno, pues ya estamos de estreno. Recuerda que estamos en nuestro año 11, iniciando el año 11, y está usted escuchando nueva paquetería, como dicen los que trabajan en la radio y en la televisión. Una paquetería gráfica y todo lo que escuchan en las frecuencias de radio, pues es nuevo. Estamos de estreno y a Arturo también le tocó estrenar el día de hoy. Arturo Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto, buenos días, Arturo. Buenos días, mi querido Jaime. Aquí, pues dándole qué bueno que estamos estrenando tecnología muy necesaria para evitar cualquier tipo de problemas e intromisiones. Exactamente, y suspicacias, mi querido Arturo. Arturo es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿qué tema pone sobre la mesa? Vaya que hay, ¿eh? Pues mira, hay un montón de cosas. Creo que estamos ya acercándonos hacia el final del sexenio, finalmente. El presidente ayer fue muy claro, dijo algo que es cierto, que él va a terminar su sexenio, y se refería un poco a su salud. Y dijo algo que ya había mencionado en otra ocasión, que con la ayuda del creador, la naturaleza y la ciencia, él estará listo para terminar el sexenio. Pero dijo una cosa también muy interesante, que él trabaja 16 horas diarias, cosa que no lo dudo en lo más mínimo, y que por eso para él es como si faltaran 4 años para terminar, lo cual nos está mandando un mensaje muy claro. Él está más puesto para seguir las obras y el trabajo que ha encaminado, y esto genera pues una serie de situaciones muy claras. Por lo pronto, el hecho de que el presidente trabaje tantas horas diarias, a pesar de su estado de salud que conocimos más a detalle gracias a las filtraciones que hicieron el grupo de Guacamaya, pues no resuelve el problema económico, tampoco resuelve el problema de inseguridad, pero en ese camino vamos. Lo que sí es cierto es que el presidente impulsará el trabajo y las obras que está siguiendo de una manera muy importante, pero en el camino lo que tenemos es pues la cotidianidad de la política. Creo que el efecto de las filtraciones a la Secretaría de la Defensa Nacional siguen siendo importantes, siguen saliendo muchas notas, algunas medio escandalosas, otras que habrá que comprobar, en fin, sobre cómo los militares compran armas, que si algunos de ellos entregaban armas a la delincuencia, que si había algún tipo de información que ponía en riesgo las relaciones entre algunos sectores del gobierno, etcétera, etcétera, cosa que no le hace nada bien a nuestra política y sobre todo en esta etapa del sexenio. Pero por lo pronto la noticia de la semana yo creo que sí es importante en términos económicos, que es la renuncia de Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier era una personalidad muy importante para el presidente, no solo porque fue su jefa de campaña, sino que la relación que estableció con el presidente sí tenía mucho que ver con una cercanía, en el sentido de que Tatiana le servía no solamente como jefa de campaña, sino que le sirvió a lo largo de lo que va del sexenio en diferentes lugares, como una persona con la que se podía dialogar, se podía establecer una relación adecuada, particularmente con el sector empresarial. Por eso estaba en la Secretaría de Economía. Y es importante eso porque lo que sigue en estas fechas, lo que sigue ante la inflación, lo que sigue ante la necesidad de inversión para sacar adelante la economía, es justamente una buena relación con el sector empresarial. Llega Raquel Buenrostro, ella también es una funcionaria muy leal, pero muy firme y muy dura a la hora de aplicar sus políticas. Así lo demostró cuando estuvo a cargo del SAT, y eso no necesariamente significa que habrá una excelente relación, o más bien tendrá que construir una buena relación con el sector empresarial. Ya las causas de la renuncia de Tatiana, pues hay mucho de especulación. Se dice que si no estaba de acuerdo con la política del presidente en términos de seguridad, la ¿no? forma como se está privilegiando a los militares, con la seguridad en particular. Y otra cuestión es que pues la
habían medio dejado fuera de algunas decisiones, como por ejemplo el plan antiinflación, en donde pues parece que más bien fue el secretario de Hacienda quien se encargó de construir este plan y no ella, que era la que tenía, por supuesto, la relación directa con el sector empresarial. Pero bueno, este es un poco el marco, digamos, de esta semana, un sexenio que se va enfocando al final efectos del Guacamaya Leaks, como le están dando en llamar, la renuncia de Tatiana Cloutier, y lo que empieza ya a ser muy obvio, Jaime, es ya sin pudor alguno, prácticamente campaña por la sucesión presidencial. Es un proceso abierto, ya todos los que quieren ser presidentes de la República pues están en algún tipo de actividades. Hoy leemos en el periódico que Beatriz Paredes realizó algún tipo de actividad por parte del PRI, que Alfaro en Jalisco también ya está lanzándose como una alternativa. Claudia Sheinbaum está aprovechando muy bien, como tú has narrado a lo largo del programa de hoy, su informe de gobierno para visitar todas las delegaciones y al mismo tiempo hacerse de una presencia pública que le permite la ley, justamente porque está en el periodo de la difusión de su informe de gobierno. El problema fundamental va a ser el uso de los recursos. El problema fundamental va a ser si en todas estas actividades hay de alguna manera algún tipo de recurso público, que eso sí está prohibido por la ley, cuando se están promocionando ya muy abiertamente, pues no nada más Claudia Sheinbaum, sino el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Fíjate, apenas estamos a un poco más de un año de que empiece formalmente el proceso de precampañas. Y sin embargo, pues ya están muy posicionados algunos de los nombres en este sexenio. Y bueno, si me permites comentar dos noticias lamentables, ya mencionabas tú el fallecimiento de Manuel Aguilera. Manuel Aguilera no nada más era un buen periodista, sino desempeñó un papel muy importante al final del periodo de Salinas de Gortari. Tú recuerdas, bueno, no sé si tú recuerdas, Jaime, por tu juventud, pero cuando Manuel Camacho no es electo candidato a la presidencia de la República por Carlos Salinas de Gortari, no es nombrado como el candidato del PRI, él renuncia a la secretaría, perdón, a la regencia de la ciudad, que como bien decías, no era un jefe de gobierno, porque el regente de la ciudad se designaba directamente por el presidente. Manuel Camacho era uno de los grandes aspirantes a la presidencia. Él renuncia y quien lo sucede es Manuel Aguilera. Y Manuel Aguilera logra mantener un muy buen equilibrio entre lo que había hecho Manuel Camacho y el final del sexenio, que era, bueno, pues una etapa muy complicada. Había ya lanzados en la candidatura de Colosio, y Manuel Camacho sale, pasa a la Secretaría de Relaciones Exteriores muy brevemente porque estalla el movimiento zapatista. Y Manuel Aguilera es un funcionario que supo mantener el equilibrio entre todos los grupos que estaban en ese momento en una situación muy complicada. Así que lamentamos su fallecimiento. Es una persona con la que se podía hablar muy bien, se podía dialogar muy a gusto. En fin, entiendo el pésame de los priistas y otros grupos que tuvieron que ver con él en su momento. Y el otro caso es el fallecimiento del senador Faustino López y su esposa en un accidente el día de ayer o antier, ya no tengo la precisión, senador por Tamaulipas. ¿Qué es lo que ocurre con él? Él era el senador suplente de Américo Villarreal, que ahora es gobernador de Tamaulipas. Lo que genera esto es, además de su lamentable pérdida, una vacante en el Senado. Y habrá que ver cuál es la forma como se suple esta vacante, porque lo que podría ocurrir es que se informe al Instituto Nacional Electoral que hay una vacante porque ya no está el titular y tampoco está el suplente, y que se tenga que convocar a una elección extraordinaria para nombrar a quien lo sustituiría en la Cámara de Senadores, que como estamos viendo, pues cada voto cuenta de una manera muy importante en esta Cámara, dadas las iniciativas de ley, incluso de reforma constitucional,
que están puestas ahorita sobre la mesa. Y en este sentido, Sí. bueno, pues no sé, empezamos una semana en la cual, bueno, pues tenemos una dinámica muy intensa. Espero que sigan saliendo nuevos datos de los efectos del Guacamaya Leaks y que, bueno, conozcamos bien a bien qué es lo que va a pasar en la parte económica con Raquel Buenrostro y quien esté a cargo del SAT Sí. a partir de esta Oye, semana. Arturo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el tema de Guacamaya Leaks, ayer lo comentaba al aire, es tanta la información que no nos estamos deteniendo como medios de comunicación en datos que sí son muy delicados y preocupantes. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, es tanto lo que está saliendo y los medios en su, pues sí, afán y necesidad de poner sobre la mesa temas muy relevantes y muy sensibles, pues estamos dejando pasar cosas que debemos detenernos a preguntar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, lo de Adán Augusto López y unos miembros de su gobierno que puso en su momento en la seguridad pública allá en Tabasco. Vaya, hay cosas que debemos detenernos en ello. Pues mira, lo que está desvistiendo muy abiertamente el Guacamaya Leaks es las formas más específicas y particulares de hacer gobierno. Tienes razón, es muchísima información. Si no mal entiendo, eran algo así como 6 teras de Sí, información que 30 convertidos en millones de correos, documentos imagínate. decían alguna cosa así. Y en cada uno, que seguramente tenían un tono confidencial, había justamente por ser confidenciales alguna información sensible. Sí, tienes razón, es muy difícil hacer un análisis, creo que se requerirán varios analistas con toda la información que además hay que complementar, porque el que haya un correo Claro. electrónico Y no necesariamente contextualizarlo, lo que es decía suficiente. el propio Raúl Trejo del Arbre, que nos lo dijo a nosotros. Cuidado, hay que contextualizar todo esto. Arturo, ¿me dejas brincar el corte y regreso contigo? Con mucho gusto. Dame oportunidad de saltar el corte comercial para que redondees esta idea que es fundamental. Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido. Ya regresa Fórmula Noticias. Ya regresamos las 8:30. Arturo, nos decías, ya para cerrar el comentario, sobre los textos y lo que hemos conocido sobre esta información muy sensible que tiene que ver con la seguridad nacional, nombres, direcciones, vaya, hay muchos datos que son extremadamente sensibles. A ver, Jaime, continuando un poco y inspirándome en el comentario de mi amigo Pablo Trejo, Raúl Trejo, perdón, Sí. creo que tenemos que distinguir una cosa. Es información que no se suponía que debiéramos conocer. Ujú. Es información que la conocimos por esta situación, pero ni estaba preparada, ni estaba diseñada, ni estaba tasada en lo que tendría que estar tasado, porque no era información pública y la recibimos como tal. Por eso la contextualización tiene que implicar al menos una distinción del tipo de información que hay ahí adentro. A ver, se me ocurrió ahorita rápidamente 4 puntos. Primero, ¿qué información hay ahí que sí debíamos saber y que no se nos había dado a conocer? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se ha pasado Ciro Gómez Leiva reclamando que el presidente no ha informado de su estado de salud? Y esa Claro. información, pues que sí es importante que la ciudadanía sepa porque se trata del presidente de la República, pero al mismo tiempo es información que de alguna manera se resguarda porque no es necesario armar un escándalo de un evento solito que está ahí, te lo tuvieron que llevar en ambulancia, etcétera, etcétera. Eso no significa que el presidente esté grave, simplemente que hubo que hacer ese tipo de cuestiones. Por eso hay que contextualizar. Segundo, ¿qué información de la que está ahí sí es relevante para el desarrollo político del país? Sí. ¿Qué información es importante y que debiéramos conocer? Proyectos, obras, recursos, etcétera. ¿Qué información es de inteligencia militar que implica detectar quién está haciendo qué grupos se están moviendo, cómo se están organizando, etcétera, etcétera, porque se tienen que tomar medidas de prevención y que esas sí no necesariamente las tenemos que conocer, Ujú. distinto a qué información denotan cierta forma de espionaje, en Ujú. donde se fue a perseguir o a investigar a una persona
nada más porque se decidió hacerlo. Sí, Y claro. finalmente, ¿qué información tiene en relación con actividades meramente militares que son perfectamente legales? Y todo esto es muy difícil que los medios lo analicen nada más cuando surge una nota sin que tenga todo este contexto que permite el análisis. Habrá que tener cuidado tanto Claro. periodísticamente como analíticamente, ver hasta dónde se llega con este análisis. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Arturo. Te agradezco y te abrazo. Te deseo un excelente domingo. Cuídate mucho. Muy buenos días. Igualmente, saludos a todo el auditorio, feliz domingo. Igualmente, Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Las 8:33 minutos.